Wendy Alvarenga, Juan Isaguirre y Oscar Ortega, de la clase de Derecho de Obligaciones, privado 3, de la sección 1700, con el abogado Marvin Rigoberto Espinal. Vamos a dar un poco de introducción de lo que significa la pérdida de la cosa debida. Esta se da cuando el cuerpo cierto que se debe perece, ya sea porque se destruye o deja de existir en el comercio o porque se desaparece y se ignora su existencia. Asimismo, la pérdida de la cosa debida es una forma especial de extinción de las obligaciones. Quedará extinguida la obligación que consiste en entregar una cosa determinada cuando éste se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora. Está claro que se trata de un supuesto aplicable exclusivamente a las obligaciones, de dar una cosa en específico y determinada, pues si se tratase de una cosa genérica no habrá lugar a la extinción, esta nunca perecería. La obligación, ya que en la aplicación del principio general que el género nunca perece, el deudor vendría obligado a entregar otro tanto de la misma especie y calidad. La pérdida o destrucción de la cosa puede ser total o parcial y puede la pérdida o destrucción de la cosa puede ser total o parcial y puede materializarse en las más diversas circunstancias: pérdida o destrucción física, quedar fuera del comercio, desaparición sin conocer su paradero o resultar irrecuperable. Por su parte, también se decreta la liberación del deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultase legal o físicamente imposible. En cualquier caso, la imposibilidad física no puede haber sobrevenido por las acciones o omisiones del deudor, tiene que ser por pago o alguien sobre lo que carece de control y por eso se consideran incluidas en este supuesto las obligaciones o prestaciones personales que no pueden cumplirse por imposibilidad física o fallecimiento del ejecutor insustituible. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Les dejo con la compañera Wendy, que les va a explicar sobre los requisitos que estas obligaciones necesitan para extinguirse. Buenas noches, abogado. En este momento yo les hablaré sobre los requisitos para que las obligaciones se extingan. Como número 1, que se trate de una cosa determinada o cuerpo cierto. Como número 2, tenemos también que la pérdida se deba a un caso fortuito. Esto no imputa ni al deudor ni a las personas por las cuales ésta deba responder, como sus dependientes, sus hijos, que estén bajo la patria potestad o que estén bajo su compañía. Como número 3, que la pérdida sea total. La cosa sea, o sea, que quiere decir que la cosa se ha perdido totalmente. Como cuarto requisito tenemos que el deudor no se encuentre en mora. Esto quiere decir que la pérdida ocurra antes de constituirse en mora el deudor. Esto de acuerdo al artículo 1460 del Código Civil. Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa o por un caso fortuito, salvo prueba en contrario sin perjuicio, lo podemos encontrar también en el artículo 1353. De acuerdo al artículo 1353, se entiende que la cosa estaba en poder del deudor, no solo cuando éste tenía la tenencia material de la misma, sino también cuando la cosa se encontraba a su disposición con el inherente deber a su cuidado. Aunque teniéndola materialmente otra persona, en todo caso es el deudor que alega el caso fortuito, quien debe de probar que empleó el debido cuidado y la custodia y conservación de la cosa, y eso lo podemos también encontrar en el artículo 1461 del Código Civil.
A continuación, mi siguiente compañero seguirá hablando sobre las obligaciones de hacer. Esta fue mi participación. Buenas noches, abogado. Yo les voy a hablar de las obligaciones de hacer. El deudor quedará liberado en las obligaciones de hacer cuando la prestación resulte legal o físicamente imposible. Esto significa que hay imposibilidad física cuando las circunstancias de orden material impiden que se ejecutare el hecho. Un ejemplo que podemos mencionar en él es el de un pintor que sea obligado a pintar y quede ciego. Hay imposibilidad legal de una manera directa cuando el hecho después de contraída la obligación queda prohibido por la ley o por una autoridad fundada en ley. Es decir, cuando está obligado a ejecutar una obra, la autoridad, por razones de ornato o de seguridad pública, prohíbe su construcción. La imposibilidad legal puede ser también directa, como cuando el deudor que debe ejecutar el hecho es llamado al servicio militar. En todos esos casos ya había recibido la remuneración por la obra. El deudor debe restituirla, pues de lo contrario será enriquecimiento sin causa. Muchas gracias. Buenas noches, abogado. Yo les voy a seguir continuando hablando sobre el artículos 1463, que nos dice que cuando la deuda de la cosa cierta o determinada procede a un delito, falta no eximir al deudor del pago de su precio. Tenemos un ejemplo concreto en que podemos decir que en casos de hurto o robo, los participantes de este delito quedan obligados a la restitución de la cosa hurtada o robada. Hablando del artículo 1464, nos dice que una vez que se extingue la obligación por la pérdida de la cosa, esta corresponde al acreedor todas las acciones que el deudor tuviere contra tercero. Tenemos un ejemplo sobre este también. Tenemos que Raúl vende su casa, una vaca, a María. Antes de entregarle la vaca a Raúl, esta vaca es robada por Marlon. Sin mediar culpa a Raúl, la obligación se extingue para Raúl, pero María puede ejercer contra Marvin todas las acciones que le correspondan a Raúl contra Marvin por razones del delito cometido. Bueno, abogado, esta ha sido nuestra participación. Espero que les guste. Muchas gracias. Bueno, a continuación del mismo tema, también estas acciones son aplicables en los casos de que la cosa perdida esté asegurada. Por ejemplo, Luis tiene su carro asegurado y Luis se lo vende a Carlos, pero antes de Carlos entregarle este carro a Luis, el carro tiene un accidente. Carlos puede reclamar al asegurador el valor del seguro que éste lo cubría, ya que este ya estaba previsto en el respectivo contrato. Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos, el grupo número 6, que le vamos a hablar sobre el tema de la pérdida de la cosa debida de la clase de obligaciones, con el abogado Marvin Rigoberto Espinal de la sección 1700. Nos encontramos aquí con los compañeros Wendy Alvarenga, Juan Izaguirre y Óscar Ortega. Estaremos despejando el tema de lo que les mencionaba, de la pérdida de la cosa, y estaremos aclarando. Vamos a dar un poco de introducción de lo que significa la pérdida de la cosa debida. Esta se da cuando el cuerpo cierto